Saludos desde España. Soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz. Es para mí un placer y un honor estar aquí con todos ustedes para hablar de citisiniclina. Quiero agradecer al doctor Eduardo Bianco la amabilidad que ha tenido por invitarme a participar en esta actividad del Centro de Cooperación Internacional. El objetivo de mi intervención aquí son mis conflictos de interés. Y a lo largo de mi intervención les hablaré de los siguientes aspectos. Primero, les hablaré de cuáles son las principales aportaciones que citisiniclina hace al panorama actual del tratamiento del tabaquismo. Más tarde les mostraré los estudios que hablan sobre su eficacia y seguridad para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Les presentaré los resultados de los últimos metaanálisis y también les voy a presentar los resultados de un estudio que hemos realizado en España en diversas unidades de tabaquismo de toda la nación española, en el que mostramos la eficacia y seguridad de citisiniclina en la práctica clínica diaria. Y terminaré con unas conclusiones. Comenzamos por las principales aportaciones. Miren ustedes, citisiniclina es una molécula sintética que ha sido confeccionada a partir de citisina, que ya saben ustedes que es el extracto de la planta del Cititius labor. Citisiniclina tiene una mayor biodisponibilidad, tiene una menor variabilidad interindividual y tiene un mejor perfil farmacocinético más estable. Esto es lo que hace que la dosificación con citisiniclina sea estable. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de citisiniclina? Miren ustedes, la citisiniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos. Ya saben ustedes que los agonistas parciales de los receptores nicotínicos son moléculas que lo que hacen es que actúan como agonistas, pero también como antagonistas. Es decir, que citisiniclina, al actuar como un agonista, lo que hace es estimular el receptor nicotínico y, en consecuencia, reduce el craving y los síntomas del síndrome de abstinencia que el fumador tiene cuando está intentando dejar de fumar. Pero les decía que también citisiniclina, como agonista parcial que es, también tiene una acción bloqueante del receptor nicotínico, una acción antagonista. Entonces, al tener una acción antagonista, lo que hace es que bloquea el receptor nicotínico. Y entonces eso hace que el sujeto tenga una reducción de la recompensa que tiene cada vez que inhala o que fuma cigarrillo. Es decir, esta doble acción de citisiniclina, por un lado, controla el craving, controla los síntomas del síndrome de abstinencia, pero por otro lado hace que cuando el sujeto fumador da una calada al cigarrillo y inhala nicotina, esta nicotina no pueda estimular el receptor nicotínico, porque el receptor nicotínico está bloqueado por la nicotina. Y esto es lo que hace que el sujeto no sienta el placer de fumar. Este es un mecanismo de acción doble que habla muy en favor de la alta actividad que citisiniclina tiene para ayudar a dejar de fumar. Pero es que además también citisiniclina tiene muy baja capacidad agonista sobre los receptores cerebrales del 5-hidroxitriptófano 3. Esto hace que citisiniclina
sea una molécula que produce muy pocos efectos adversos gastrointestinales. Por ejemplo, vareniclina es una molécula que ayuda también, fármaco, que bien a dejar de fumar, pero que tiene una mayor actividad sobre 5 sobre los receptores 5-hidroxitriptófano 3. Esa mayor actividad que tiene hace que los efectos adversos gastrointestinales con vareniclina sean mucho más frecuentes que los efectos adversos gastrointestinales que se producen con citisiniclina. Pero además, otro aspecto importante de citisiniclina es que casi el 100% se libera por vía renal sin metabolizarse en el hígado. Y entonces esto hace que citisiniclina sea un fármaco de fácil utilización en la práctica clínica diaria. Ya saben ustedes que muchos fármacos que se utilizan en práctica clínica diaria se liberan a través de hígado, se metabolizan por hígado. Y esto hace que cuando los fármacos se metabolizan por el hígado haya problemas de compatibilidad entre ellos. En el caso de citisiniclina, esto no ocurre porque, como les digo, es una molécula que se libera por vía renal en casi un 100% de su dosis. Y por último, un dato muy importante, y es que citisiniclina ha sido incluida por la Organización Mundial de la Salud en su listado de medicaciones esenciales. Así que, como ven ustedes, estamos hablando de un fármaco para ayudar a dejar de fumar con un mecanismo muy adecuado, con bajas posibilidades también de producir efectos adversos y con bajas posibilidades también de interaccionar con otros medicamentos que pueda estar utilizando el fumador cuando quiere dejar de fumar. ¿Cuál es la dosificación que clásicamente se da para citisiniclina? Miren ustedes, citisiniclina se desprende en forma de comprimidos que contienen 0,5 miligramos de sustancia activa. Este tratamiento con citisiniclina tiene una duración de 25 días. Y fíjense ustedes, la forma de utilizar citisiniclina es durante 25 días. Pero vean ustedes que durante los primeros días del tratamiento hay que tomar unas dosis altas. Comprimido cada 2 horas, son en total 6 comprimidos al día. Después se va reduciendo progresivamente la dosis de comprimidos hasta que ya entre el día 21 y el día 25 el sujeto toma de 1 a 2 comprimidos al día y ya el día 25 suspende la medicación. Un dato importante, el sujeto debe dejar de fumar a partir del 5.º día de tratamiento con citisiniclina. Muy bien, ¿y cuáles son los datos que tenemos sobre eficacia y seguridad de este fármaco para ayudar a dejar de fumar? Pues tenemos datos que nos lo dan los diferentes metaanálisis. Les traigo aquí los datos de los 2 metaanálisis más recientes. El primero de ellos es el metaanálisis de la Cochrane del año 2023, en el cual, tras analizar 4 ensayos clínicos en los que han participado más de 4.600 fumadores, vean ustedes que aquellos que utilizaron citisiniclina multiplicaban por 1,3 sus posibilidades de dejar de fumar en comparación con los que habían utilizado placebo. Pero hay un metaanálisis aún más reciente, bueno, un dato importante también del metaanálisis de la Cochrane, y es, vean ustedes, la aparición de efectos adversos, que se analizó en 3 ensayos clínicos en los que participaron más
de 3.700 jugadores. Observen como no hay diferencias significativas entre la aparición de efectos adversos serios en los sujetos que estaban utilizando citisiniclina frente a aquellos que estaban utilizando placebo. Así que vean ustedes que los datos hablan a favor de la eficacia y de la seguridad de uso de citisiniclina. Pero también tenemos, como les decía, otro metaanálisis más reciente publicado en Addiction en el año 2024. Este metaanálisis se realizó analizando 6 ensayos clínicos en los que habían participado más de 5.000 sujetos. Observen que los datos de eficacia hablan de que aquellos que utilizaron citisiniclina multiplicaban por 2,65 sus posibilidades de éxito frente a los que habían utilizado placebo. Y observen también cómo en este metaanálisis los sujetos que habían utilizado citisiniclina no tenían mayor número de efectos adversos serios en comparación con los sujetos que habían utilizado placebo. Así que nuevamente se comprobaba la eficacia y la seguridad de uso de citisiniclina en fumadores que querían dejar de fumar. Pero estos son datos de los ensayos clínicos. A mí me gustaría presentarles los datos de un estudio que hemos realizado en España, que es este estudio, el estudio CITI-TABAC, que se ha realizado en diversas unidades especializadas en tabaquismo de nuestro país. Observen cómo es un estudio observacional, activo, céntrico, que se ha realizado sobre 337 fumadores que acudieron a unidades especializadas en tabaquismo en España y que estaban motivados para dejar de fumar. Todos fueron sometidos a asesoramiento psicológico más citisiniclina a dosis estándar. Los resultados que obtuvimos fueron analizados con respecto a la eficacia y seguridad, tanto a corto como a medio y como a largo plazo. Es decir, 25 días de tratamiento, a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses de seguimiento. Y además también analizamos la relación existente entre adherencia al tratamiento y eficacia y la relación existente entre control del craving y eficacia. Más adelante les hablaré más detenidamente de esto. ¿Cuáles fueron los datos que obtuvimos en el estudio CITI-TABAC en cuanto a eficacia? Pues mírenlo. Aquí les muestro los datos que obtuvimos a lo largo del año de seguimiento. Vean ustedes que a las 4 semanas, es decir, al final del tratamiento, el 68% de nuestros sujetos permanecían abstinentes. Esa cifra bajó al 56% a las 8 semanas, al 49% a las 12 semanas, al 41% a los 6 meses y al 28% al año de seguimiento. Pero les decía a ustedes, encontramos, bueno, ¿y cuál fue la seguridad de uso? ¿Qué efectos adversos aparecieron? Fíjense, primero decirles que aparecieron efectos adversos en número muy escaso y que además eran de poca intensidad. Bien, darles que solo 5 pacientes requirieron tratamiento para controlar estos efectos adversos y que ningún paciente abandonó el tratamiento por la aparición de algún efecto adverso. Así que, como ven, los efectos adversos fueron escasos
de poca intensidad no llevaron a ser necesario utilizar medicación para controlarlos y ningún paciente que los padeció tuvo que abandonar el tratamiento como consecuencia de ellos. ¿Y cuáles fueron estos efectos adversos? Pues miren ustedes, los más frecuentes fueron trastornos del sueño, fundamentalmente sueños vívidos, insomnio, cefaleas, mareos y trastornos digestivos. Están puestos por orden de frecuencia. Los más frecuentes, los trastornos de sueño, y los menos, los trastornos digestivos. Pero entiendan ustedes que todos fueron muy escasos y de baja intensidad. Muy bien. Y ahora, ¿se acuerdan que les quería comentar cuáles fueron las relaciones que encontramos entre adherencia al tratamiento y eficacia del mismo? Pues bien, pues fíjense, un dato que encontramos fue el siguiente, que aquellos sujetos que cumplían con la adherencia en un 80% o más del tratamiento, multiplicaban por 2,24 sus posibilidades de éxito en comparación con aquellos que no habían cumplido con ese porcentaje de adherencia. Es decir, que es muy importante que cuando prescribamos citisiniclina hagamos comprender a nuestro fumador que debe utilizar el tratamiento, porque cuanto más adherencia tenga al tratamiento, mayores van a ser sus posibilidades de éxito. Pero también encontramos otro importante dato. Encontramos relación entre craving, ya saben ustedes, entre deseo de consumir tabaco, deseo de volver a consumir tabaco y eficacia. Fíjense, nosotros medíamos el craving, el deseo de volver a fumar, a lo largo de las 4 primeras semanas en las que el sujeto estaba utilizando citisiniclina, medíamos el craving mediante el Single Rating of Craving. Esta es un test que mide el craving, que mide la intensidad del craving en una escala que va de 0 a 4, donde 0 es que el sujeto no tiene craving, no tiene ningún deseo de volver a fumar, y 4 es cuando el sujeto tiene un intenso deseo de volver a fumar. Pues bien, cuando nosotros medíamos el craving de forma paulatina durante estas 4 semanas en las que el sujeto estaba siendo tratado con citisiniclina, encontramos que sujetos que seguían teniendo, aquellos sujetos que seguían teniendo craving alto, intensa, gran intensidad de craving a las 4 semanas de seguimiento, eran sujetos que tenían menos posibilidades de tener éxito a los 6 meses de seguimiento. De tal manera que encontramos que por cada punto en el Single Rating of Craving, a las 4 semanas, es decir, al final del tratamiento farmacológico, se reducen las posibilidades de éxito 13% de los 6 meses de seguimiento. ¿Qué les quiero explicar con esto? Pues que es muy importante que antes de que ustedes retiren el fármaco a los sujetos, les pregunten acerca de la intensidad del craving. Y en aquellos sujetos que sigan teniendo alta intensidad de su craving, convendría que prolongaran tratamiento más allá de 4 semanas.
en tanto que en aquellos sujetos que ya tengan controlado su craving, no sería necesario prolongar el tratamiento más allá de las 4 semanas. Muy bien, así que, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? Primero, citisiniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos que controla síntomas del síndrome de abstinencia, craving, y que reduce la recompensa. Citisiniclina es eficaz y segura para ayudar a dejar de fumar, dándose esto tanto en los ensayos, en los metaanálisis, como en estudios en práctica clínica diaria. Y por último, citisiniclina está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una medicación esencial. Nada más. Muchas gracias por la atención que me han prestado y espero que esta pequeña charla sobre citisiniclina les haya servido para entender mejor esta medicación, para utilizarla mejor con sus fumadores y para que ayuden mejor a todos sus fumadores a que abandonen definitivamente el consumo del tabaco. Muchas gracias.